Gracias a todos por estar aquí y no podría iniciar sin darle gracias al Señor por este momento, ¿verdad? Amado Padre, te damos gracias primeramente, Señor, por este precioso país que tú nos permites, Señor, habitar. Gracias, Señor, por la nación de Guatemala, la bendecimos. Bendecimos este lugar de conocimiento y de sabiduría que tú has abierto para que podamos crecer, Señor, como nación, como pueblo. Y me honro, Señor, en poder estar en este lugar y lo bendigo. Bendigo a cada persona que está en este lugar, Señor, y te pido que tú dirijas esa entrevista a los lugares donde va a llegar, que tú dirijas las intenciones de nuestro corazón, que sea de bien común, Padre, que sea de crecimiento mutuo. Esto es para honra y gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno a nuestra grabación. Pastora Betsy, el despertar de los valientes. Así es. No cabe duda, esta generación que nos ha tocado vivir estos últimos tiempos, estos gloriosos tiempos, Sí. Están sedientos de que los valientes se levanten. Definitivamente. Ese libro no cabe duda que tuvo que ser en este tiempo que fuera puesto en las Totalmente. manos del liderazgo y de la gente en general que es parte del cuerpo de Cristo. Totalmente. Así que cuéntanos en una reseña corta, ¿cuál fue la historia? ¿Cómo diste a luz? ¿Cómo fue que Dios ahí sí que te hizo tomar ese bebé? ¿Cómo te impregnaste de esa visión antes de llegar a estar ya hoy acá en ese libro maravilloso de El despertar de los valientes? Ha sido un proceso de 9 años dar a luz este libro. Primero que todo fue encontrarme en un momento de mucho éxito en la carrera de la iglesia y toparme con un momento de fracaso familiar, de pruebas o lo que cualquiera diría es un fracaso familiar. Y darte cuenta que realmente no lo era, sino que Dios me estaba dando la oportunidad a mi esposo y a mí de poder poner a prueba todo lo que Él ya nos había dado de antemano y fortalecer el carácter nuestro y el carácter de nuestras hijas y de esa manera poder ver la perfección del plan de Dios. A veces creemos en un evangelio que solo es de la iglesia, que es religioso, pero Dios creó nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, y a Él le interesa el levantar y la sanidad del espíritu, del alma y del cuerpo de cada uno de nosotros. Hay valientes en la Biblia, perfectos, famosos, predicamos miles de cosas de ellos. Sin embargo, cuando los estudiamos y cuando escudriñamos su corazón, había muchas cosas que sanar. Y creo que la juventud está esperando líderes cristianos que estén dispuestos a meterse en su corazón y sanarlo, conocerlos y catapultarlos a ser los valientes que ellos tienen que ser. O sea que la cantera, sí, ese lugar de donde se parte esa roca para que salga de ahí, Sí. es perfecto, digamos, la cueva de Adulam. Totalmente. ¿Verdad? O sea que Totalmente. el lugar de fracaso, el lugar de quebrantamiento, sí, el lugar de donde se nos parte, Así es, donde nuestras fuerzas paran, ahí es donde inicia Dios a pulir ese diamante en bruto para Totalmente. sacar de ahí a los Totalmente. valientes de Dios. Totalmente. Y fíjate que el Señor en el quebrantamiento, en el fracaso, en la deuda, en la enfermedad, te hace el favor de enseñarte todo lo que tienes que limpiar. Y muchos de nosotros nos quedamos con el miedo de enfrentar eso feo que te está enseñando el Señor y lo cubrimos, lo tapamos o utilizamos la religión para salir como justos y valientes. Y el Señor lo que quiere es que digas, wow, voy a limpiar. Como le dijo a Ezequías, arregla tu casa. Como le dijo a Gedeón, construye un altar de debida manera. Y a veces volteamos nuestro rostro y decimos, no, yo voy a seguir pretendiendo que soy el cristiano perfecto y que la vida me está tratando mal. Y Dios te está diciendo, arréglalo, sé valiente, mira tu interior. O sea que el camino de estos valientes que en su momento se van a levantar es un camino de quebrantamiento, Totalmente. es un camino, como dice la palabra, me viene a mi corazón en este momento cuando el Señor Jesucristo dice, todo el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Sí. Cada día. La cruz es muerte. Sí, ¿verdad? totalmente. Niéguese a sí mismo Totalmente. y levántese. Pero dijiste algo muy interesante. Si no te atreves a ser quebrantado y salir y levantarte como un valiente, te vas a convertir en un religioso. Religioso amargado, vengativo, porque vas a tomar el poder de la religión para poder vengarte de quienes tú concibes como tus enemigos.
simplemente porque se dieron cuenta de lo que tienes interiormente, escondido. Entonces, a Gedeón, la cúspide del triunfo que Dios le había dado ante los madianitas, él se recuerda del daño que le hicieron, porque él era príncipe, la Biblia lo dice. Después él dice, soy el menor de la familia menor, pero no es cierto, era un príncipe y su familia había llegado a un fracaso. Y no es sino cuando está ejecutando su venganza después de la victoria de Dios, que tú te das cuenta que les pregunta a aquellos príncipes, ¿cómo eran esos hombres que mataron? Tenían aspecto de príncipes como tú. Entonces él les dice, si los hubieran perdonado, yo no los mataría hoy, pero eran hijos de mi madre, mis hermanos eran, y los decapitó. En un sentido de venganza. Esa no fue victoria de Dios, esa fue venganza de Gedeón. Wow, un alma no sana. No sana. Un alma no tratada, un siervo de Dios. No tratado. No quebrantado. Exactamente. Entonces, iglesia, entonces gente, entonces nosotros, sí. Para el camino en Dios no es hacia arriba, es hacia abajo. Es hacia abajo, exactamente. Porque el que quiera ser el mayor, debiese ser el menor. Sí. Por eso cuando encontramos gente que en lugar de servir al cuerpo, se sirve del cuerpo, podríamos entonces nosotros concluir que es porque no han dejado que esas debilidades en su alma sean tratadas. Totalmente. ¿Es así, pastora? Así es. Fíjate que una de las cosas, el personaje principal que a mí me enseñó tanto de esto es Gedeón. Todos decimos por la espada de Jehová, por la espada de Gedeón, pero el nombre Gedeón es talador. Eso significa, o sea, que es un talador, su arma es un hacha. Entonces el Señor lo primero que le dice a Gedeón es que tiene que derribar las aceras, eran árboles sagrados que tenía su padre. Y le dice, después de eso, corta la madera y haz un altar de debida manera. Dios le estaba diciendo, tienes que talar, cortar todas las raíces familiares que tienes para poder levantarte a ser el valiente que tú eres. Dios le dio paso por paso el proceso de su liberación, el proceso de su sanidad generacional. Y no se dio cuenta que le dio un hacha y que le dijo, así lo tienes que hacer. Wow, viene a mi corazón ese verso que muchos lo cantamos, incluso arrancar, arruinar, sí. Destruir, derribar, para entonces plantar y edificar. Exactamente. Versos, wow. La Biblia nos dice en el libro de Isaías un proceso, nos habla acerca de lo que el Señor quiere hacer, consuela, y quisiera por ahí tal vez leerlo en algún momento, pero hay un proceso de consolación, porque es sanidad, te lleva a la cuadridimensión de la sanidad de tu ser integral al Señor, en Isaías. Y al final de esa sanidad te dice, para que seáis árboles de justicia, plantío de Jehová. Entonces reedificarán las ruinas antiguas. Pero mira el proceso, primero arranca tu árbol viejo, primero arranca la raíz que traes arrastrando de generaciones, tu abuelo, tu tatarabuelo, quién sabe de dónde jalaste, tristeza, depresión, rencor, deseo de venganza, envidia, todo lo que traes, quítalo primero de ti y entonces sana para que te levantes como un árbol de justicia, y cuando seas árbol de justicia vas a sanar tus generaciones. Eso quiere decir que sí y solo sí, el despertar de los valientes se va a dar. Exactamente. Si ese valiente se primero deja escudriñar. Totalmente. Wow. Viene a mi corazón también esos versos hermosos de la palabra donde dice, todo el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Exacto. Wow. ¿Tú dijiste que querías leer algo del libro? Sí. Si tú lo quisieras buscar. Sí, lo buscamos en lo que... Sí, yo te detengo tu micrófono. Es interesante que estos tiempos, como decíamos al inicio, son necesarios, son urgentes, y como tú decías ese verso tan maravilloso mencionándolo, la generación toda gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. O sea, es el tiempo, pero el hijo está esperando que le den diplomas, lugares, puestos, reconocimiento, antes de ser quebrantado. Si no te dejas quebrantar, tarde o temprano vas a aprender, con anestesia o sin anestesia, pero vamos a aprender. Prefiero ponerme en la piedra y no que la roca caiga sobre mí. Mira, el Hijo de Dios lo hizo. Él fue al Getsemaní y lloró, estaba angustiado hasta la muerte, pero le dice, Padre, no mi voluntad sino la tuya. Es llegar a entender, voy a pasar por ese proceso sí o sí. Entonces me agarro de ti
y ayúdame a salir del otro lado íntegro, intacto. Y que pase lo que pase, van a hablar de ti, van a rechazarte, te van a dejar solo, pero va a llegar el momento en que el Señor te saque como un valiente. Entonces tu corazón ya no va a estar con la necesidad que tenía. Pero fíjate que el capítulo 2 de este libro se titula Yo soy, porque creo que una de las cosas que más dolemos es en nuestra identidad, ¿verdad? Es lo que más nos golpea. Pero cuando para nosotros el yo soy se convierte en el yo soy que Dios diseñó de ti. Cuando Dios me habló a mí, Emilio, en mi casa, y me hizo un rema, me hizo viva la palabra donde le dice él a Jeremías: antes de que estuvieses en el vientre de tu madre te conocí. Y lo conocemos y lo predicamos y todo, pero cuando el Señor me habló a mí y me dijo: en ti, antes de que estuvieras en el vientre de Rosita Domínguez, antes de que te engendrara Juanito Romero, antes de que tu cuerpo fuera diseñado, tu espíritu yo ya lo había formado. Soy tu padre. Entonces, mi propósito para contigo, el propósito de Dios para con nosotros, Emilio, va más allá del país donde nací, de los padres que tengo, de las circunstancias en las cuales yo crecí. Mi propósito es eterno. Mi propósito viene desde el cielo y el de cada uno de nosotros así es, porque somos eternos. Entonces, a veces no nos atrevemos porque decimos: no, yo nací en un lugar muy pobre, no, yo no tengo la educación necesaria, pero la educación de acá es temporal, la necesitamos totalmente. No te quedes atrás, todo lo que tengas en tus manos hacerlo, hazlo, porque no sabes qué va a fructificar, pero el propósito es eterno. Y cuando nuestro yo soy pasa de ser establecido por la circunstancia, a donde Dios le dice: escúchame Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo soy el primero, yo también el postrero, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha extendió los cielos, al llamarlos yo, comparecen todos a una. Les leo esta parte. La Sulamita concluye su historia en Cantares con una poderosa declaración: yo soy. Se describe como una muralla con pechos, como torres, la paz de su amado y dueña de una vid que produce 1000 ciclos de plata para Salomón. La Sulamita llega en el Cantar de los Cantares como una mujer que dice: no me miren, soy morena, el sol me quemó, mis hermanos me tenían de esclava. Llega una chica amargada, destruida, y termina su recorrido diciendo: soy como una torre, soy la paz de mi esposo, soy dueña de mi propia vid y mi vid produce tantos ciclos de plata. ¿Por qué? Porque el yo soy de ella lo estableció quien la redimió. Entonces, el despertar de los valientes, si lo queremos resumir en un poquito, es: el valiente se levanta cuando se da cuenta que su yo soy es Dios mismo. Wow, yo te iba a preguntar, ¿por qué el título? El despertar, porque al hablar de despertar viene implícito un adormecimiento. Claro. Y no cabe duda, hay un adormecimiento. Uno dice: ¿pero por qué? Hay naciones que han tenido el evangelio por tanto tiempo. Claro. Sí, pero nos han enseñado una parte de la moneda, ¿verdad? Las monedas tienen dos lados. Y uno de esos lados es la victoria, es el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es el venir y declarar, decretar, venir, saber qué es lo que Dios dijo. Pero para poder hacer la voluntad de Dios tiene que haber un quebrantamiento, tiene que haber un proceso y un despertar. Es el despertar de los valientes. Totalmente. ¿Por qué esa portada tan impresionante? Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de ver. Es impresionante. Nos contaste un poquito de la historia. ¿Por qué no nos cuentas por qué esa portada? ¿Qué implica para el diseñador de esa portada? Exacto. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué la portada? El diseñador de la portada es Joshua Marroquín. Él está en Houston, Texas. Estuve hablando con él, le decía: Joshua, ayúdame con esta portada. Estábamos hablando acerca de todas las raíces. El libro profundiza un poco en el tipo de raíces que puedes tener en tu alma y cómo esas te afectan, de dónde vienen y cómo arrancarlas, porque es un libro que te va a guiar a tu liberación. Pero él ha pasado un proceso muy fuerte. Es un poco íntimo, no quiero entrar en su detalle, pero él mismo me decía: te voy a mostrar al hombre feo que yo veo en mí. Y cuando yo le hablaba que
salen raíces de amargura, sale un fruto. Todo lo que tú ves en el rostro de este hombre son esas raíces que han tomado total control de su ser. Salieron de un espíritu adolorido, quebrantado, adormecido, de un alma que ya no soportaba más. Esto es como un cáncer cuando se ha regado en todo el ser, y lo que ves son las raíces, los pensamientos destrozados. Y él me decía, yo quiero que ese hombre viejo, ese hombre feo, ese hombre malo muera. Este es el valiente que está detrás de él con la espada, es el mismo, dispuesto a destruir y arrancarle la cabeza al hombre que está lleno de raíces de amargura y de dolor. El despertar de los valientes es eso, reconocer lo que no necesito, lo que no me sirve, lo que no es mío, el parásito que se metió a inundar mi cuerpo, sacarlo, derribarlo y atreverme a ser la persona que Dios diseñó que yo tenía que ser. ¡Wow! Sí. Fantástico. De seguro que este libro es uno de aquellos libros donde uno lo tiene que leer. Sí. Y volver a leer. Sí. Y volver, diríamos, hay que rumiarlo. Hay que rumiarlo. Es una serie de enseñanzas. Una de las cosas que, hablando del despertar y por qué hay que despertar, si yo pienso en lo que Emilio percibe de mí, es un sueño, porque no sé a profundidad lo que tú percibes de mí. Pero cuando yo entro en mi ser interior y sé lo que yo percibo de mí, desperté a mí misma. Lo que yo te proyecto a ti ahora es real y genuino, 100%. Ya no es mi esfuerzo para que tú creas de mí, sino que yo soy y me voy a presentar delante de ti. ¿Me entiendes? Es un despertar interno que todos merecemos tener la confianza de pararnos delante de cualquier persona, de bajarnos a un niño y platicar genuinamente con ese niño, y sentarnos con un presidente, un líder político de donde sea, y hablar genuinamente, porque no vas a tener miedo de ser rechazado, porque tú mismo no te rechazas, porque te conoces, porque conociste a la persona que Dios dijo que tú eras. ¡Wow! ¿Verdad? Pastora, podríamos hablar miles de horas, creo yo, y ser ministrados por esto, y esa es la idea. Sí. Que empiece a haber ese proceso guiado por el Espíritu Santo. Pero ese es el punto más importante. Para cerrar la entrevista, entonces, ¿qué es lo que Dios te dijo que va a pasar con los que nos expongamos a esas verdades de la palabra a través de lo que Dios te reveló? ¿Qué te dijo Dios que va a pasar con cada uno de nosotros? Que seamos expuestos a esa verdad de la palabra y lo difícil de reconocer quién somos en lo natural. Se va a levantar un ejército de transformadores, gente que ame genuinamente, que alcance. La iglesia no puede seguir sufriendo de pastores y líderes que se beneficien de los problemas en el alma del pueblo. Nosotros como ministros tenemos que tomar la responsabilidad de autoanalizarnos y buscar nuestra sanidad, y desde un punto sano buscar la sanidad de quien está a la par mía, porque yo puedo ser totalmente codependiente de ti y te voy a servir en mi codependencia, pero eso nunca va a ser una obra que va a agradar a Dios, porque va a ser el trabajo de Marta, no va a ser el deleite de María. Si yo como ministro de Dios me dedico a cuidar a mi gente y levantarla como valientes, van a hacer la obra en sanidad, y vamos a levantar una iglesia poderosa que transforma comunidades, transforma naciones y va a transformar el mundo. Genuino. Qué palabra más hermosa, ¿verdad? Amén. Ser genuinos. Amén. Y eso solo se puede dar si somos quebrantados, si somos claros delante de Dios. No cabe duda, esto está haciendo cosas gloriosas ya en nuestras vidas. Gracias por compartirlo, pastora. Una cosa, Nepal. Sí. Sabemos que está en tu corazón, así como lo está Filipinas, así como lo hay muchos lugares, pero Nepal. Sí. ¿Qué quieres tú enfatizar acerca de lo que es Nepal ahorita? ¿Cómo ves como madre de lo que está pasando allá a nivel de lo que Dios está haciendo? ¿Cómo ves lo del conflicto tan reciente, horas apenas de que sucedió ese terremoto tan devastador allá, que apenas están sabiendo los resultados? ¿Qué crees tú acerca del porqué de Nepal?
Tú compartiste conmigo anoche algo que me impactó porque yo le dije a mi familia hace un mes precisamente que se dio el primer terremoto que no causó mucho daño. Yo les dije, viene un avivamiento. Y me recordé exactamente de cuando se rompen las cárceles a causa de un terremoto y viene un avivamiento. Lo dije, y ayer que tú me compartiste esto, lo confirmó el Señor en mi corazón. Quiero compartirles un pequeño pedacito de mi testimonio. El terremoto de Guatemala, yo tenía 4 años, el terremoto devastador. Mi casa se cayó, la casa donde vivíamos se cayeron las paredes y mi padre tenía un bananal en el fondo del terreno donde estaba la casa. Ahí me paré y ahí recibí a Cristo como mi Salvador. Él y yo solamente. Yo recuerdo que cantaba Mi alma volará y sabía que el terremoto era un anuncio de que Cristo iba a venir. En este momento, para mí, saber de estos niños que han muerto, saber que el Señor me dio la oportunidad de llegar a ellos y que muchos de ellos conocen de Cristo a través de la obra social, Emilio, porque no podemos predicar al aire libre, sino tenemos que llegar a cambiarles sus vidas y que ese amor los llegue a permear tanto que ellos anhelen y te pidan, quiero recibir a Jesús en mi corazón. Tengo paz de que muchos en esa comunidad, porque teníamos 2 iglesias, ya tienen a Cristo, pero tengo la desesperación que ya empezó el frío en Nepal y que perdieron casa, no tienen ropa, son castas bajas. Y esa gente no es ayudada tan fácilmente por el gobierno porque es gente desechable. En Nepal es uno de los países donde todavía se manejan por castas, la casta baja, la casta mediana y la casta alta. Si naciste en la casta baja, aunque te eduques, nunca vas a tener el mismo acceso a beneficios como la casta alta. Solo la iglesia transforma y borra esas líneas de división entre las castas y ves a un pueblo unido. Entonces, ¿qué es lo que veo y que tengo en mi corazón? Que la iglesia, que nosotros, que los que sabemos que es una necesidad, nos unamos. $20 cubre poder tapar del frío a una familia. Tenemos gente allá trabajando ahorita. Tenemos 300 familias desplazadas en ese pequeño lugar. ¿Cómo pueden las personas hacer llegar esas ayudas? Las personas que en su corazón sienten el sembrar en Nepal. Acá tenemos el link a mis redes, ahí estamos posteando el acceso a PayPal. No se necesita tener cuenta de PayPal, usted sigue el link y ahí le va a dar la oportunidad de donar. Ministerios de Ebenecer San Francisco también tiene acceso a su PayPal, que está recibiendo donaciones. Puede llamarnos de cualquier manera. Si no nos puede alcanzar a nosotros, entiendo que hay otras entidades que lo están haciendo, pero nosotros tenemos gente y estamos trabajando en la comunidad donde sucedió el terremoto. Entonces tenemos acceso inmediato a poder ayudar y queremos hacerlo lo más pronto posible. Hay algo muy importante, tú decías ahorita que yo te compartí un material, sí. Era básicamente un siervo de Dios predicando acerca de un avivamiento que hay ahorita en Georgia. Yo no sabía de esto, pero Dios va poniéndolo a uno qué ver y qué no ver, ¿verdad? Y entonces esta persona está haciendo un resumen de los avivamientos en los Estados Unidos. Interesantemente, yo no me había recordado del 76 aquí en Guatemala, pero ahí es donde se dice que en Guatemala comienza a levantarse la gran cosecha evangelística acerca, por ejemplo, uno de los grupos que vino fue The Jesus People, estos hippies que andaban en California, en San Francisco, de hecho se menciona, y que se vienen a Guatemala y comienzan a predicar el evangelio, y hoy pues Guatemala como una de las naciones más evangelizadas. Ayer entonces veíamos cómo después de cada una de estas cataclismos, de estas cosas tan duras, se desatan avivamientos. No todas las veces, pero muchas de las veces, o la mayoría de las veces. Entonces, cuando yo vi eso me impactó mucho porque acabábamos de saber lo de Nepal. Entonces digo yo le decía a la pastora, mira esto. Y yo dije que el Espíritu le hable. Yo tenía ganas de escribirle todo lo que había yo sentido de Dios, pero fue exactamente eso lo que yo sentí. Entonces, si ahorita pasó eso, tú dijiste lo más importante, ya sembraste la semilla. Y esas personas que puedan estar ya hoy con el Señor, llevaban la palabra de Dios y a Jesús en su corazón. Duele ver a tus niños, a tus bebés, porque son mis bebés. Claro que lo son. Duele, pero hay un consuelo, que recibieron ese amor, que hay un futuro, que somos eternos. Pero
tenemos carne, tenemos frío, tenemos hambre, tenemos alma, necesitamos un consuelo. Así que la invitación está hecha para los que puedan ver estos materiales ya editados y para los que ya conocemos de tu ministerio, a que sean parte. Vamos a poner ahí en postproducción todo lo que son los lugares donde usted puede sembrar, puede ser parte de, en una u otra manera, pero mínimo deje que su corazón sienta lo que el corazón de Dios siente. Entiendo, así es. Necesitamos entonces ahora pasar a una siguiente parte. Le voy a pedir a nuestro apoyo en producción que se puedan colocar. Vamos a dejar que nuestra gente que nos acompaña hoy, gente que está muy cerca de tu corazón, pueda ser parte de algún tipo de preguntas. Y en lo que producción se prepara, yo me voy a levantar para que podamos ver si hay algún tipo de preguntas. Solo que una de las cosas que quisiera compartir es que los libros que el Señor me ha permitido escribir y la venta de ellos es totalmente promisiones. El trabajo que hacemos es proyectado para beneficiar las áreas en donde estamos trabajando. Fantástico, fantástico. Entonces, les decía, esto es de manera espontánea, ¿sí? Y lo vamos a hacer dedocráticamente. O sea, con el dedo. Con el dedo. ¿Sí? Y como tenemos años de conocerte, pero hasta hoy te vemos en vivo, por tener ese medio en común. ¿Alguna pregunta que tengas para la pastora con respecto a lo que acabas de escuchar? Sí, muchas gracias. No, la verdad que la introducción de Despertar de los Valientes, ¿verdad? De esa dimensión, pastora Betsy, la verdad que muy significativa, muy impactante, ¿verdad? Que nosotros como cristianos debemos de retomar, ¿verdad? Y ver. Y esa parte de la eternidad que usted que explicó es importante, ¿verdad? Sí. Venimos de un diseño eterno y vamos a la eternidad con el Señor. Mi pregunta, ¿por qué escogió Nepal para las misiones, mi hermana pastora? Sí, es algo muy interesante. Y yo creo que Dios en su palabra dice que andemos en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y curiosamente nosotros nos iniciamos en San Francisco repartiendo panes a los indigentes. Eso nos lleva a una iglesia de indigentes que se quedó sin pastor y pudimos pastorearlos, discipularlos, darles la doctrina en inglés, traducir el material que teníamos. Y de ahí vinieron conexiones para Filipinas. Estuve trabajando en Filipinas alrededor de 5 años y me invitaron a un congreso misionero en Tailandia. Y en Tailandia conozco a Kiran Pal. En el 2015 se comunica conmigo el pastor Joyti y empiezo a discipularlo y a hablar con él después precisamente de un terremoto, el terremoto del 2015. Y empezamos a obrar de manera lenta. Han sido conexiones que Dios me ha ido llevando en cada lugar. Conozco a alguna otra persona y nos lleva a otro país a empezar a hacer obra, a conocer el ambiente. En cada país Dios nos muestra la necesidad local y el potencial local que ellos posiblemente no ven, porque cuando tú estás en la situación no miras cuál es tu potencial, como cuando el profeta le dice a la vida que tienes y él le dice solo me queda esto y él dice presta vasijas que esto se va a multiplicar. Mucha de la obra en estos países el Señor nos ha llevado a hacer esto. En Nepal tenemos escuelas de niños por la falta de educación. Queremos sacarlos de ese sistema. Queremos que la iglesia se vuelva en una empresa que trae trabajo y prosperidad a los miembros de las castas bajas que aceptan a Cristo. Entonces hemos establecido escuelas vocacionales con ellos también. Entonces, ¿por qué Nepal? Porque Cristo ama Nepal y porque nos ama a nosotros. Le decía yo esta mañana a una chica que estaba ayudándome, le decía, he escuchado que dicen aquí en Guatemala que la Iglesia Católica estableció las ropas típicas de nuestros pueblos. Pero yo le decía, no me explico cómo en el lugar más recóndito de Nepal, que no está conectado en nada con la Iglesia Católica, me encuentro ancianos con técnicas idénticas a nuestra gente, con colores y tejidos idénticos a los de nuestra gente. Parezco nepalí, cuando me visto con la ropa de ellos, parezco nepalí. ¿Por qué Nepal? Porque de alguna forma Nepal está conectado con Guatemala también. Entonces, podría darte muchas respuestas. Hay un mandamiento en la palabra que dice, id y haced discípulos de las naciones. Entonces, a la nación que Dios diga que vaya, iré. Si Él va conmigo, yo voy a ir, porque Él es el que abre puertas y Él es que ama a esa gente que lo necesita. ¿Alguna pregunta para Pastora Betsy acerca de lo que estamos escuchando hoy? Sí, yo creo que el Señor es tan grande, tan maravilloso,
y verdaderamente Él nos pone donde Él quiere, ¿va? Sí, Nos pone en lugares, como dice la Biblia, lugares especiales. así es. Y a veces no los entendemos, no comprendemos. Pero mi pregunta era esa que el pastor estaba haciendo. ¿Cómo es que el Señor pone en tu corazón llegar a ese lugar? Y ya escuché cómo fue la conexión para ese lugar y realmente pues Dios ha sido muy bueno. Él no olvida a nadie, sino que siempre está al pendiente de todos nosotros. Así es. Y el que nos escogió al principio, yo lo creo. Así. Yo lo creo porque así dice su palabra. Y yo veo en este libro del despertar de los valientes, para mí un valiente para mí es aquel que ha dejado las cosas del mundo, que se ha atrevido a buscar las cosas de Dios. Ese es un valiente. Pero nosotros también como valientes también tenemos que enseñarle a ellos a que busquen las cosas del Señor. Y veo en ese libro que hay muchas cosas, pasos para comprender las verdades cristianas, que dice de la palabra, la gracia, la misericordia y la salvación. Pues, que necesitamos nosotros entenderlas, comprenderlas, para explicarle a la gente que necesita. Sí. Así que adelante, pastora. Gracias. Y yo sé que el ministerio es del Señor y Él nos tiene donde Él nos puso. Así Bendiciones. es. Gracias, Amén. gracias, Carlitos. Sí, con ellos nos conocimos ya recuerdo, creo que fue en el 2014 que vine con ustedes. No había regresado mucho a Guatemala. Yo salí de Guatemala en 1989 y me tomó muchísimos años regresar para acá. No porque no quería, sino porque el Señor así lo diseñó. Y hace 2 años y medio le pedí al Señor que me permitiera entrar acá. Recuerdo que Miguel nos acompañó con mi amiga a ese restaurante, el Portal del Ángel, y vi Guatemala y le pedí al Señor poder estar acá. Y estamos acá ya trabajando en Guatemala y creo que es ese círculo virtuoso de que el Señor nos permite ser parte de. Entonces fui primero para allá, pero ahora estoy aquí y me siento en casa totalmente.